continuación, las diapositivas, debemos hacer primero Mesopotamia y Egipto, y luego vamos a hacer la China y la India. La idea es que terminemos hasta China e India, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿están ahí? Se han ido a cenar, creo. Están ahí todavía, ¿no? Ya, entonces continuamos. Vamos a empezar entonces con Historia Universal. Compartiré... uy, ¿dónde está? No ha salido para compartir, no ha salido. O está abajo. Voy a volver a abrirlo. Un ratito. Tengo que volver a abrirlo. A veces pasa esto aquí. Voy a cerrar uno, otro. Ya es que tenía abierto varios. El de HP he abierto bastantes. No abre por eso. A ver, voy a cerrar para que abra. A ver. Otra vez. Un segundito, ¿ya? Ya, ahora sí. Ya está, Mesopotamia y Egipto. Ya. Listo, ahora sí sale. Pero no sale Mesopotamia, solo sale Egipto. A ver, voy a la última. ¿Dónde está? Ya. Tiene que salir. Ya está, ahora sí. Muy bien. Bien, vamos a empezar aquí con Mesopotamia. Como recuerdan, la primera clase de la semana pasada vimos la prehistoria, ¿verdad? Vimos la edad de piedra, la edad de los metales. Ya no vamos a hablar de eso porque nos abarcaría mucho tiempo. Pero sí recordar que la edad de piedra, ustedes ya lo deben de haber repasado, se divide en paleolítico, mesolítico y neolítico. Mientras que la edad de los metales se dividía en 3 metales: cobre, bronce y hierro. Si yo les pregunto, la cultura de Mesopotamia, incluso Egipto, ¿en cuál de los 3 metales se puede decir que habría ya empezado a aparecer? ¿En cobre, bronce o hierro? Se puede decir que surgió Mesopotamia. La clave sería el bronce, es correcto. Es a partir del bronce que ya se empieza a ver las escrituras cuneiformes, por ejemplo, ¿no? La existencia de la domesticación del caballo también, por ejemplo. Muy bien. Mesopotamia significa entre 2 ríos. Se refiere a los ríos Tigris y Éufrates. Mesopotamia es la evidencia más antigua de un estado. Mesopotamia, repito, es la evidencia más antigua de un estado. Recuerda que en el bronce surgieron las ciudades-estado. Uru, ¿recuerdas? Por eso digo, es en Irak, porque Mesopotamia hoy sería Irak, donde se ha encontrado la evidencia más antigua de una ciudad-estado. Acuérdate de lo que yo dije la semana pasada también. En el Neolítico no se puede hablar de estado todavía. Sí de diferencias sociales, pero no de estado. Es a partir del bronce, que empieza la edad antigua con Mesopotamia, que se habla de la evidencia de un estado. ¿De acuerdo? Bien, en Mesopotamia abarcó el núcleo Irak, pero luego se expandió por otros países más, ¿no? Por ejemplo, Siria también abarcó, Kuwait también abarcó, pero su núcleo original era Irak. ¿Listo? Mesopotamia significa entre 2 regiones, bueno, perdón, entre 2 ríos, Mesopotamia entre 2 ríos, pero estaba abarcado por 2 regiones. La parte de la alta Mesopotamia, que queda en el norte, y la baja Mesopotamia, que queda en el sur. Esta cultura también es conocido con otro nombre. A ver, ¿cuál es la cultura que estoy hablando? Mesopotamia, pero también, si quieres, puedes llamarle con otro nombre. ¿Cuál? Cultura caldeo-asiria. Mesopotamia también es conocido como la cultura caldeo-asiria. Los caldeos se desarrollaron en el sur, los asirios se desarrollaron en el norte.
¿ya? Los caldeos tendrán como capital a Babilonia, mientras que en el norte los asirios tendrán como capital a la ciudad de Nínive, ¿de acuerdo? O sea, cultura caldeo-asiria. Como ambos pueblos usaron los dos ríos, Tigris y Éufrates, por eso también se le conoce a toda la región como, ya lo sabes, Mesopotamia. Ahora, vamos a empezar a hablar de los caldeos primero. Pregunta, ¿cómo surgen los caldeos? Los caldeos surgen debido a la unificación de dos pueblos. ¿Cuáles fueron estos dos pueblos? Los sumerios y los acadios. Lo vuelvo a decir, sumerios y acadios. Un día se unificaron y producto de esa unificación se va a formar los caldeos con su capital Babilonia. ¿Quieren más detalles? A continuación, los sumerios entonces. Ahí está otra imagen de lo que he dicho. Bien. La economía. En realidad, toda Mesopotamia tuvo una economía basada en el trigo y en la cebada. El trigo era el rey de todos los cultivos. 3 cosechas al año daban, pero la cebada también. Los egipcios también van a usar la cebada como parte de su agricultura. Bien, eso es un poco la jerarquía política de Mesopotamia, el rey, los gobernantes de provincias, llamados los sátrapas. Estos son sus sistemas de regadío. Eso es parte de la economía. Yo quiero entrar a la parte de la historia, o sea, la parte política. Bien, ahora sí, los sumerios. Los sumerios se unieron con los acadios, te dije, y ahí nació Caldea. Pero primero vamos a conocer las características de los sumerios. Los sumerios son importantes porque crearon el calendario lunar. ¿Cuántos días tiene un mes? Ay, profe, qué fácil, 30 días. ¿Por qué 30 y por qué no 50 o 100? ¿Qué pasa cada 30 días para decir se acabó el mes? ¿Qué ocurre en el cielo cada 30 días? Eso se llama geografía, tema astronomía. ¿Qué pasa? Cada 30 días, ¿quién gira alrededor de quién? El sol, no me digas, ¿ah? Gira la luna. Entonces fueron los sumerios los primeros que se dieron cuenta de ello. Los sumerios son los que crearon el primer poema de la historia, el poema de Gilgamesh. Gilgamesh, la historia de Gilgamesh cuenta que él era un rey que era muy soberbio, muy creído porque es un rey. Un día conoció a una persona que se hizo su gran amigo, pero su amigo murió y el dolor que le causó al rey Gilgamesh la pérdida de su amigo fue tan dolorosa que él se puso a pensar, ¿por qué la gente muere? Es terrible ese pensamiento, o sea, ¿por qué debemos de morir? A todos nos va a llegar la muerte algún día. Entonces Gilgamesh quiere encontrar una fórmula para no morir. Le dijeron que si encontraba una planta acuática, ella sería la que le permitiría la inmortalidad. Pero una serpiente se comió la planta acuática y ya no pudo lograr su objetivo de la inmortalidad. Entonces, el poema cuenta de que Gilgamesh, de soberbio y de creído, se vuelve una buena persona, porque sabe de que a pesar de que él tiene todo el poder, hay un poder que pesa sobre este rey, que es la muerte, o sea, que no todo es eterno. Entonces, él quiere disfrutar de esta corta vida, siendo buena persona, haciendo el bien a otros, y al final el poema más o menos es ese la moraleja, ¿no? O sea, por más creído y soberbio que pueda ser un ser humano, igual le va a llegar la muerte. Entonces Gilgamesh reacciona ante el tema de la muerte y decide vivir su vida con valores y haciendo el bien a los que pudiera hacer. Bueno, estos son de los sumerios, ¿no? Los sumerios también inventaron la famosa escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme estaba hecho en tablillas de barro, que antes de que se meta al horno, como estaban frescos, agarraban unas cuñas y hacían sus escrituras. Profesor, ¿usted sabe escribir o sabe traducir cuneiforme? No, pues yo qué voy a saber. En realidad es difícil traducir. Pero si quieren les puedo decir alguna. Por ejemplo, no sé si se logra ver algo, ¿no? Está muy pequeñita. Pero esto significa mujer. Esto significa hombre. Esto significa montaña. Esto significa buey o toro. Entonces, si en una tablilla hubiera estas 4 imágenes en formas geométricas o de ángulos, ¿qué estaría diciendo ahí? Una pareja de casados que vive al otro lado de la montaña y al frente se le ha escapado su toro.
Eso más o menos es la forma de descifrar la escritura cuneiforme. Ahora, se ha encontrado miles de tablillas cuneiforme, lo cual permiten saber la historia de Mesopotamia. Incluso en una tablilla cuneiforme, ¿sabes lo que se cuenta? Se cuenta de que unos seres del espacio llegaron al planeta Tierra y ellos crearon a la raza humana. Lo dice una escritura cuneiforme. Y de que estos seres del espacio se llamaban los Anunnaki y de que ellos venían por oro, porque en su planeta necesitaban oro para calentarse. Pero al final decidieron mezclarse con los seres humanos y de ahí salimos la actual especie humana. Entonces esto es interesantísimo, lo cual algunos programas de History hablan de que ellos habrían conocido a los extraterrestres o que nosotros somos creación de extraterrestres, ¿no? Que vinieron, se mezclaron con los neandertales, los homínidos y de ahí salió nuestra especie moderna. Pero esto lo dice la escritura cuneiforme porque se ha descifrado estos signos. En la época también se han encontrado algunos diálogos entre un padre y un hijo. Por ejemplo, el hijo no quiere ir al colegio porque dice que se aburre y el profesor le pega bien feo. Entonces el papá le reprende y le dice, si no vas al colegio vas a ser un campesino, vas a ser un herrero. O sea, este diálogo es del año 3500 antes de Cristo. O sea, es tan chévere como hablar de la Ilíada o la Odisea. La gente escribía en cuneiforme. Claro, esta tablilla pesaba. ¿Cuánto pesa una tablilla cuneiforme? 1 kilo. Y lo hacían, o sea, cuando estaba el barro fresco, lo hacían la escritura y luego lo metían al horno. Entonces imagínate un niño cuando iba a su colegio, ¿cuánto le pesaba su mochila? Ahora, lo bueno de que las tablillas sean de barro es mejor porque no han desaparecido, tienen más de 3 siglos y no se han extinguido. Las hojas de tu cuaderno o las hojas de tus libros de pre, ¿cuántos años más van a sobrevivir? Ponle 200 años. De acá a 200 años tus cuadernos y tus libros van a estar todos llenos de hongos, todos rotos, las polillas se lo habrán terminado de devorar. Pero estas tablillas sobreviven miles de años gracias a que lo metían al horno. O sea, si un colegio se incendia con toda la biblioteca, mejor todavía, porque se hacían más duras estos libros. Entonces, eso es lo que genera que se conozca las maravillas de esta historia, ¿no? Bien, sí, es cierto. Hay algunos capítulos de la History que son tonterías, es cierto. Por eso no quisiera profundizar sobre los alienígenas ancestrales. Solamente son teorías. Ahora, por si acaso, el Vaticano, en el año 94, el Papa Juan Pablo II dijo que sí es verdad que existen extraterrestres. O sea, yo personalmente sí creo, pero cada uno es libre, cada uno es libre. Yo no quiero profundizar en eso porque hay que aprender la parte histórica. Ahí está otra imagen de los tableros uniformes que ya te expliqué cómo se hacen. Bien, los sumerios también hicieron estos templos. Estos templos se llamaban los sigurats. Y ahí es donde gobernaban los sacerdotes, los famosos sacerdotes de Sumeria, ¿sí? Como ven, tenían pirámides con sus escalinatas, ¿no? Bien, todo esto que te estoy contando es de los sumerios. De los sumerios, este es el sigurat más famoso. Se llama la Torre de Babel. Tú sabes que sale en la Biblia porque bueno, si tú has leído la Biblia, dicen de que ahí surgieron los idiomas, ¿no? La gente no se entendía, surgieron los idiomas. Esto es porque venía gente de diferentes lados, de diferentes lugares lejanos a comercializar, y entonces por eso a veces no se comprendían. De ahí nace la leyenda bíblica de que de ahí surgieron los diferentes idiomas en el mundo. Era un sigurat también, el más famoso de los sumerios. Muy bien, hasta aquí la historia de los sumerios. Ahorita hacemos los acadios y los unimos creando los caldeos. Para no perder la costumbre y aprendamos poquito a poquito, hagan esa clave, chicos. ¿Qué significa que haya sido altamente teocrático esta época? Acá está. Fueron gobernados. Ya, la clave no estaba tan difícil, ¿cierto? Es la clave de así es. Gobernada por una casta de sacerdotes, por eso se llama teocrático, igual que Chavín incluso. Bueno, seguimos. Aparecieron los acadios. Los acadios tenían como rey a un tal Sargón. Sargón. Bueno, Sargón decidió unirse a los sumerios, es el famoso Sargón. Es el primer rey, en realidad, del mundo. El primer rey de la historia del mundo fue iraquí y se llamó Sargón. El último rey iraquí ha sido Saddam Hussein, ¿no? Que lo mataron en el 2003, después de los hechos del 11 de septiembre, ¿no?
Ya, pero el primer rey de la historia del mundo ha sido de Mesopotamia, se llamó Sargón. Y Sargón de los acadios se unió con los sumerios y producto de esa unión surgieron los caldeos. ¿Y los caldeos qué capital tenían? Babilonia. Por eso ahora se inicia el llamado Imperio Babilónico o Primer Imperio Babilónico. Entonces, para los que no les quedó muy claro, el primer imperio babilónico se llama imperio porque va a empezar a expandirse. Babilónico porque la capital de los caldeos era Babilonia. Y los caldeos, insisto, surgieron de la unión de los dos pueblos que se unificaron, los sumerios y los acadios. Entonces ya estamos en el Caldea con su capital Babilonia. Aquí destacó el rey Hammurabi, el rey de Babilonia, famoso por su código, el código de Hammurabi, también llamado la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Más o menos algunas de sus leyes habrán leído. Si le vaciaste el ojo a tu vecino en venganza, que él también te vacíe el ojo. Si le cortó un brazo, tú también córtale el brazo. O sea, ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, no necesariamente era tan ojo por ojo, diente por diente. Porque, por ejemplo, si tú le cortaste la mano a tu esclavo, entonces lo que tiene que hacer el otro es pagarle lo que costaba un esclavo nuevo. O sea, no necesitas cortarle la mano al esclavo del afectado, ¿no? No, o sea, depende de la jerarquía. Si una mujer se va de su casa abandonando a su familia de callejera con otro, el marido está obligado a buscarse a otra mujer. Y una vez que encuentre su nueva esposa, la mujer que engañó está obligada a ir a vivir a la casa con los nuevos casados para que trabaje de sirvienta toda la vida. Esa sería otra ley. Si un arquitecto construye una casa, la casa se cae y mata al propietario, la pena de muerte es para el arquitecto. Pero si el que muere cuando la casa se cae es el hijo del propietario, pena de muerte para el hijo del arquitecto. Algunos dirán, pero este código es muy abusivo. En realidad era muy civilizado para la época. Civilizado, profesor, ¿qué habla? Es que antes que existe el código de Hammurabi, la venganza no se medía. Entonces tú lo mirabas mal a tu vecino y el otro te cortaba la mano, el pie, se vengaba de toda la familia. Entonces el código de Hammurabi te limita hasta dónde tienes que vengarte, hasta aquí nomás. Entonces para la época es bastante civilizado lo que ha hecho Hammurabi. Él es del Imperio Babilónico. Sin embargo, la felicidad se terminó con la invasión de estos guerreros de Turquía llamados los hititas, que traían los famosos carros de combate, los carros jalados por caballos. Estos hititas no fueron los únicos que invadieron, luego vinieron los casitas también. Pero hagamos una pausa hasta ahí, hay una pregunta, a ver, marquemos. ¿Qué ocurrió durante el primer imperio babilónico? Uy, es un regalo como siempre lo que les doy. Ustedes tienen que al toque sacar la clave. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Obviamente, clave, dado, dedo, etcétera, ¿no? Ahí está. El código de Hammurabi. Ya, seguimos rápido. Entonces, ¿quiénes invadieron? Te dije hace un rato, los hititas. Luego otros pueblos seminómades, los casitas, hasta que luego invadieron los asirios. Y estos fueron peores. Por eso es que hablemos de los asirios. Al comenzar las diapositivas, te dije que los asirios eran del norte, los caldeos eran del sur. Entonces, a continuación, la historia de los asirios, que asolaron todo Mesopotamia. Eran los reyes de la guerra. El más destacado rey asirio se llamó Asurbanipal, famoso porque con él se logró la máxima expansión territorial, o sea, a través de las conquistas. Asurbanipal se llamaba. Asurbanipal no solamente era un gran guerrero, también era bastante intelectual. Cuando no iba a la guerra, le gustaba dedicarse a la cacería de leones, pero también le gustaba hacer bibliotecas. Él hizo una biblioteca que es muy poco conocida, ¿no? Y es esta. Se le llama la Biblioteca de Asurbanipal, ¿no? Y que tendrá en escritura cuneiforme todos los conocimientos de la época. ¿Pueden creerlo? Eso es una biblioteca, solo que está en los famosos, son columnas, ¿no? De piedra, ¿no? De ladrillo, y ahí están esculpidas la información que uno quiere recoger. Bien, entonces esto es de los asirios. Los asirios son famosos porque ellos eran, en realidad, Asurbanipal yo solamente he mencionado a uno, pero los otros reyes asirios eran excesivos. Agarraban a sus enemigos y les jalaban la lengua, les hacían un hueco y los jalaban de la lengua amarrados con sogas. O si no, agarraban a los jefes vencidos y los metían en jaulas con perros llenos de rabia.
y el pueblo tenía todo el derecho para pasar por la plaza pública donde estaba esa jaula para que los escupan a estos jefes vencidos. Así de miserables eran los asirios, porque para ellos la venganza era algo muy nutritivo en su vida cotidiana. Pero ya te imaginarás, si los asirios están haciendo maldades extremas contra los caldeos van a jurar la venganza. Entonces un día llegó la venganza de los caldeos. Los caldeos se van a preparar para asesinar a estos desgraciados asirios. ¿Y cómo lo consiguieron? A través de una alianza. Fue la primera alianza de la historia universal que se pactó entre los caldeos y los medos, los que más tarde son conocidos como los persas, ¿no? Los medos persas. Gracias a esa alianza, los caldeos y los medos se unieron y derrotaron a los asirios. Los asirios tenían su capital. ¿Cuál era la capital de los asirios? Lo dije en la primera diapositiva, Nínive. ¿Cómo habrán destruido Nínive que ni siquiera una planta dejaron viva? Hasta la hierba mala la destrozaron. Cuando Herodoto quiso, tú sabes que Herodoto fue el primer historiador y era griego, llegó al lugar, a Nínive, para escribir sobre la historia de Nínive, sabía de que subiendo al cerro más alto vería en la parte ya de la colina la ciudad y no encontró nada, porque hasta los perros los habían matado. O sea, Herodoto dijo, ¿dónde está Nínive? Ya no había nada. Esa fue la gran venganza de los caldeos. Y los caldeos volvieron a gobernar, creando el segundo imperio babilónico. Pero antes de eso, turno para ustedes. A ver, leamos. Justo a su manipal estábamos hablando. Ajá, esta es la palabra clave. Los espero. Sí, aparte de la biblioteca de Nínive, estaba la biblioteca de Alejandría, pero la biblioteca de Alejandría fue de el macedónico Alejandro Magno, de Grecia, eso veremos después. Claro, la clave aquí es la B, la biblioteca de Asurbanipal. Así es. Bien, segundo imperio babilónico. Nuevamente los caldeos vuelven a tomar el poder. En el segundo imperio babilónico tenemos a Nabucodonosor como el rey más importante que construyó estos jardines colgantes, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y lo hizo para su esposa porque la amaba tanto que quería pues darle una sorpresa y le construyó estos. Son como pequeñas graderías que tienen pues plantas que cuelgan, ¿no? En los departamentos, en los condominios, ahora también yo veo macetas en las ventanas que tratan de imitar estos jardines colgantes. Sin embargo, la historia de Nabucodonosor termina y la historia de Mesopotamia también cuando invadieron los persas con el famoso Ciro, Ciro el Grande. Entonces, serán finalmente los persas los que invadan Mesopotamia con Ciro. Ahora, Ciro en realidad no era el típico rey que mata, destruye y asesina a los dioses de los vencidos. Ciro los respeta. O sea, Ciro quiere gobernar, pero Ciro respeta a los dioses vencidos. Lo cual es raro encontrar hombres así en esa época, ¿no? Que respeten al enemigo sus costumbres, ¿no? Entonces, eso es de curiosidades de los persas. De los persas hay muchas cosas muy curiosas que espero contarles luego. Ahí está, los jardines colgantes de Babilonia, y todo terminó, como les dije hace un instante, con Ciro el Grande de los persas. Bien, eso es un poco la historia. Finalmente conozcamos algunas características o aportes de los hombres de Mesopotamia. Ellos tenían como su ciencia importante la astronomía. Ellos eran muy supersticiosos. Ellos creían en el destino. El destino se puede ver en la mano. ¿Cómo se llama eso cuando puedes leer las líneas de la mano? Quiromancia, ellos creen en eso. Ellos inventaron el zodiaco. Ellos creen que de acuerdo a la fecha y hora que naciste, tu destino ya está escrito, tu destino ya está trazado. Según el mes en el que naciste, una estrella te da la energía para que tu destino sea, o para que tu destino tenga un carácter o una personalidad. Las personalidades se basan de acuerdo a la energía de la estrella que te alumbra en el momento que naces. Por eso es que, no sé, los que han nacido en marzo son muy sensibles. Los que han nacido en noviembre son muy extremistas. Los que han nacido en octubre son Libra, ¿no? Los Libras les gusta mucho la justicia, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es gracias a los conocimientos de esta astronomía. Si quieren que les diga más sobre sus meses, después me preguntan.
Ya, entonces esto es uno, la matemática también. Ellos inventaron el sistema sexagesimal. Es un número que a ellos les gustaba muchísimo. Por eso, si alguna vez te has preguntado, ¿cuántos minutos tiene la hora? 60. ¿Y cuántos segundos tiene el minuto? 60. ¿Y cuántas horas tiene el día? 24, que es un número divisible, o sea, es un número que se puede dividir, es sexagesimal. Fueron ellos los que decidieron que el sistema sexagesimal rija el calendario. Incluso, ¿por qué existe 7 días de la semana? Por ellos. Lunes por Luna, martes por Marte, miércoles por Mercurio, jueves por Júpiter, viernes por Venus, sábado por Saturno y domingo por el Sol. ¿Ya? Entonces, ahí están sus grandes conocimientos. Sus palacios tenían unas esculturas en la puerta de entrada que se llaman los toros alados, una de las más grandes esculturas. Este es del Palacio de Corsabat y estos son los toros alados de Mesopotamia. Chicos, vamos con esa pregunta. Te habla de procesos de unificación. El primer proceso de unificación, ¿quién lo lideró? El primero. Ajá, a ver, ya tengo por aquí la clave. Correcto. Sargón, el rey de los acadios que se unió con los sumerios, generando el primer imperio babilónico, o Caldea también, ¿no? Ok, ya, entonces esto rapidísimo nomás, ¿no? De Mesopotamia, y ahora voy a presentarles a Egipto. Vamos con Egipto. Oye, Egipto es una cultura enorme, en realidad. Cuando yo enseñaba en el colegio Egipto, me demoraba todo un bimestre. Es que ahí los hacían exponer y papelón y todas esas cosas que ustedes también hacían y que por eso no aprendieron mucho, dicen, ¿no? Ya, vamos a ver. Egipto. La palabra Egipto tiene un significado. Significa el país de las dos tierras. Si están viendo la novela Moisés a las 9, creo, ¿da? A las 10, ahí es importante que conozcan un poco más, ¿no? Del faraón. ¿Cómo se llama el faraón que conoce Moisés? Ramsés, ¿no? Vamos a hablar de él ahora también. Egipto quiere decir país de las dos tierras, pero ¿qué tierras? Tierra húmeda y tierra seca. A ver, ¿a qué hace referencia tierra húmeda y tierra seca? Al río que le dio vida a Egipto, el río Nilo. El historiador griego Heródoto de Halicarnaso dijo la siguiente frase: Egipto es un don del Nilo. ¿Qué quiso decir con esa frase el historiador Heródoto? Que si no hubiese existido el río Nilo, en Egipto nunca hubiese existido ninguna civilización como la que hubo ahí en África. Por eso es que Egipto es un don del Nilo, sobre todo por las crecientes que en el año hace este río. Por ejemplo, el río Nilo, su cauce normal es el que ves aquí. Pero hay momentos del año en que, así como el río Rímaga a veces tiene sus crecidas, estas inundan gran parte de los terrenos. Y cuando vuelve su cauce normal, ¿qué pasa? Queda humedecida la parte que se había salido. Esta tierra se pudre y eso es bueno porque genera un fertilizante llamado el limo que permite que sea fértil estas zonas. O sea, gracias a los constantes salidas del río Nilo y sus constantes regresadas, es que se permite este fertilizante. Entonces se forma la tierra seca y la tierra húmeda. Todo el año hay tierra seca y luego hay tierra húmeda. Eso quiere decir Egipto, país de las dos tierras. Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre Egipto y Mesopotamia? Vamos a ver una interesante diferencia. ¿Cuál apareció primero, Egipto o Mesopotamia? A ver, profe, acá dice 4.000 años. Entonces, Egipto es más antigua que Mesopotamia. Mesopotamia, su máxima antigüedad es de 3.500 años. ¿Ya? Pero ¿sabes cuál es la gran diferencia en realidad? En que Mesopotamia tiene la ciudad-estado más antigua. Hace 3.500 años surge Uruk, la ciudad más antigua, la ciudad-estado más antigua es de Mesopotamia. Ahí gana Mesopotamia a Egipto. Pero entonces no entiendo, profesor, ¿qué tiene Egipto hace 4.000 años? Para que empiece hace 4.000 años. Hace 4.000 años Egipto ya existe, pero como aldeas, no como ciudades. Además, el detalle está en que Egipto, ¿en qué le va a ganar a Mesopotamia? Egipto le gana a Mesopotamia en que Egipto se unifica primero. Egipto se unifica en el periodo Timita aproximadamente hace 3.000 años.
Egipto logra su primera unificación, en el periodo Tinita. Ahora, en la siguiente diapositiva está todo eso. Espérate, acá los quiero escribir. En cambio, si lo que conté hace un rato, Mesopotamia, ¿cuándo se unifica? Con Sargón, cuando los acadios y los sumerios se unificaron y crearon el imperio babilónico. Y eso fue en el año 2000 antes de Cristo. Ah, ya entendí, profesor. O sea que cuando me dice quién se unificó primero, fue Egipto en el 3000. Mesopotamia se unificó después, en el 2000. Pero si hablamos no de unificación, sino de las ciudades más antiguas, sin que se haya unificado todavía todas las ciudades, Mesopotamia ahí se está ganando porque tiene a Uruk como la ciudad más antigua. ¿Ah? En hace 3500 años, en Egipto no existía todavía ni una ciudad. Todo eran aldeas o nomos. Nomos, eso vamos a ver ahorita, los nomos o aldeas. Muy bien, a ver, hasta aquí chicos, rapidísimo nomás, ustedes mismos son. Para el historiador Heródoto, Egipto era un don del Nilo. ¿Por qué? Yo lo dije. ¿Por qué? Porque yo ya hace rato ya vi la clave. ¿Y ustedes? ¿Nada? Uh-huh. ¿Ni una? La clave es esta, chicos. Sus crecientes anuales fertilizaban sus tierras. Claro, por eso es que te dije que el río Nilo se desbordaba cada cierto tiempo, ¿no? ¿Qué pasó? Nadie se atrevió a decirme una clave. ¿O es que se ha cortado la señal? ¡Ah! No creo, sería terrible. Ya. Seguimos. Ahora vamos con la historia de Egipto en el llamado periodo predinástico. ¿Ya? Bien, aquí vamos a conocer la historia más antigua de Egipto. Te dije hace un rato que los egipcios primero vivían en pequeñas aldeas, ¿no? A esa época se le llama el periodo predinástico. Es en este periodo que ya se crea la escritura jeroglífica. ¿Qué diferencia hay con la escritura cuneiforme? Que la jeroglífica se hace en papiros, que son como papeles de madera, y hacen dibujos. Dibujan aves, dibujan hombres. Entonces, es una forma de explicar el lenguaje, pero con los dibujos ya. A diferencia de la cuneiforme, que es a través de los signos, en formas de ángulos. ¿Ya? Los egipcios también conocieron el calendario solar, o sea que el año tiene 365 días. Esa sería la diferencia con Mesopotamia, que era calendario lunar. Ahora viene ya la primera unificación, el llamado periodo Tinita. A ver, para entender esto de las unificaciones, quiero regresar a un mapa. A ver, en este mapa creo que es suficiente. Acá lo podemos hacer. Egipto estaba compuesto por varias aldeas o nomos. Una de estas se llama Tinita y decidió Tinita un día ser la capital de todas. A eso se le llama unificación. Entonces, el periodo Tinita es el que decide iniciar la primera unificación. Ahí está, el faraón Menes o Narmer fue el que decidió dirigir dicha unión. ¿Ok? Este es en el periodo Tinita. Es en este periodo también que se construye la primera pirámide. Esta pirámide se llamaba, ¿cómo se llamaban a estas pirámides de Egipto? Así se llamaban. Mastabas. Mastabas. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, luego surge una nueva ciudad, Memphis. Y Memphis va a querer ser la nueva capital. Antes, ¿cuál era? Tinis. Pero después de este periodo tinita, viene el periodo menfita. Será en este nuevo periodo llamado el menfita donde se construyeron las más grandes pirámides, las famosas pirámides del Valle de Gizeh. También hay que decir que aparecen las mastabas escalonadas también. Mira, que tienen varios pisos. Pero lo más destacable son las principales pirámides. ¿Alguien me puede decir para qué servían las pirámides? ¿Cuál era la función que cumplían las pirámides? A ver, escríbanlo.
Una pirámide servía para algo. ¿Para qué creen? ¿Nada? Profe, creo que no le están llegando los mensajes al chat, ¿verdad? ¿No están llegando? Yo no estoy viendo que llegue nada. Sí, sí, porque todos están escribiendo y como Ah, lo siento. Esta es, así es mi pantalla entonces que no me permite abrir. O sea, acá dice el chat, pero no abre. Ah, ya. Entonces, ok, gracias por avisarme para poder ver eso. Ya, a ver, entonces voy a hacer una cosita curiosa. Ya, voy a volver a compartir y ahí sí va a arreglarse esto. A ver. Sí, ya está. Ahora sí los puedo leer. Oh, discúlpenme. Yo gracias. pensaba que me estaban ignorando. Ya iba a llorar ya. Bueno, entonces era mi máquina entonces. Muy bien. Ya está. Ahora sí. Sí, ya están molestos algunos que no les hacía caso. Ok, entonces, efectivamente, las pirámides servían como las tumbas del faraón. Esta era la tumba de un faraón. Uy, tú dirás, wow, tan poderoso era un faraón. Sí, pues en realidad si hacemos una pequeña comparación, a ver, por ejemplo, una comparación, una pirámide, ¿cuál es el edificio más alto de Lima? ¿Alguna idea? El edificio más alto de Lima creo que es el que está en Javier Prado, ¿no? El West, en el donde Pablo Guerrero tomó su coca, ¿no? Su tecito, su mate. Ya, si decimos que esto es el Westin de San Isidro, la pirámide sería pues 4 veces más grande que esto. O sea, olvídate, más o menos por ahí va. ¿No? O sea, ahí está la diferencia. O sea, tu casa sería este puntito más o menos, ¿no? Entonces, ese era el poder que tenía un faraón. Ahora, las pirámides van a tener algunas modificaciones. Por ejemplo, unas se van a llamar mastabas, como ya te presenté, otras se van a llamar hipogeos, que van a ser hechos en rocas, ¿sí? Ya, entonces, otra vez para no marearnos, porque Egipto es un tema extenso, a tal punto que en Europa existe una carrera llamada egiptología. De verdad, aquí en Perú no existen esas carreras. Egiptología. Estudias 5 años Egipto y te dedicas a ser un investigador de Egipto y por eso te pagan. Bueno, entonces, el periodo predinástico es cuando todavía Egipto no se había unificado, cuando estaba conformado por pequeñas aldeitas o en el caso de Egipto le llamaban nomos o aldeitas. Luego una de estas aldeitas se hizo poderosa, se llamó Tinis y decidió ser la capital de todas. Entonces, la primera unificación se dio acá. Sin embargo, Tinis perdió importancia porque la va a desplazar la ciudad de Memphis y esta va a ser la que quiera gobernar desplazando a Tinis. Es en Memphis, o en el periodo menfita, donde se construyeron no solo las mastabas escalonadas, sino también las más grandes pirámides, que eran la tumba del faraón. Ahora, el problema es que ¿quién hace estas pirámides? ¿Quién construyó las pirámides? De los dos claves, ¿los campesinos o los esclavos? A ver, los esclavos, dice Julio. Julio, Joaquín y Viviana. Muy bien, tengo que decirle a los tres que se han equivocado. Fueron los campesinos, Wilmer, muy bien, Wilmer, los que construyeron las pirámides. Pero no entiendo cómo que los campesinos, si los campesinos son para la chacra, para la agricultura, los esclavos están para construir estas obras. Recién Egipto estaba empezando a vivir su historia. No tenía conquistas. ¿De dónde iba a sacar esclavos Egipto? Si recién estaba empezando a nacer, recién estaba en un segundo periodo. Egipto no había logrado ni una conquista, no tenía ni una expansión. Entonces, esclavos no tenía de dónde sacar. Entonces, cuando el faraón decía, quiero pirámides, el campesino iba a construirlos. Estos campesinos tenían un nombre, se llamaban los felash. El problema es, uy, se me escapó la línea, felash, con doble L, felash. Entonces, el problema es que si tú vas a hacer pirámides siendo campesino, ¿qué abandonas? La tierra. Y si abandonas la tierra, lo más obvio es que va a ocurrir una crisis agrícola. Y esa crisis agrícola fue lo que causó el primer periodo llamado intermedio. El primer intermedio se caracteriza porque surge una crisis. Esta crisis será agrícola porque, como te dije, los campesinos iban a hacer pirámides y dejaban abandonados sus campos.
Pero al mismo tiempo, como la crisis se agrava, la gente se suicida, no tienen que comer, los cocodrilos almuerzan humanos en el río Nilo, la gente empieza a criticarlo al faraón. Entonces es ahí que se necesitaba una nueva unificación, y esa nueva unificación la trajo la nueva ciudad llamado Tebas. Tebas, ¿ya? Entonces ahorita vamos a hablar de Tebas. Entonces, por favor, me gustaría que esto lo tengan muy presente. Periodo predinástico, no hay unificación. Periodo tinita, primera unificación. Periodo menfita, las mejores pirámides. Por cierto, ¿cómo se hicieron las pirámides? Esa pregunta no te atrevas a hacérmela. No sé. No sé cómo se hicieron las pirámides. Nadie lo sabe hasta ahora explicar. O sea, tú puedes encontrar muchas teorías, pero nadie lo sabe. O sea, hasta ahora no se puede creer cómo pudieron cortar la piedra. O sea, son piedras enormes. ¿Cómo jalaron la piedra? Se puede entender que pudieron haber hecho la primera base, la base, pero ¿cómo llevar? Cada ladrillo pesa 2,5 toneladas. Para hacer todo esto, se habría necesitado una rampa, pero cuando los campesinos jalaban las piedrotas, necesitaban unas ruedas pues, para poder subirlo. Pero como la rampa va en bajada, el mismo peso de la piedra hacía que todo se derrumbe, todo se caiga. Además, hacer una rampa de esta magnitud era como hacer otra pirámide. Entonces, no se sabe. Sí, pero no quiero hablar de extraterrestres, Micaela, discúlpame. Pero sí, sí, tú sabes que como no podemos, o sea, todos los años los científicos dicen, yo ya tengo la teoría, yo ya sé cómo se hizo. Y en plena explicación dicen, no, ya me di cuenta que no me va a, no me va a salir. Entonces ahí queda la exposición, o sea, no se puede saber hasta ahora. Bueno, entonces, como te dije, la crisis se inicia porque como todos iban a hacer pirámides y la agricultura queda abandonada, los jefes de las provincias empiezan a querer tener más poder que el faraón. Entonces, era necesario una nueva unificación. Uy, esa pregunta, chicos, a ver, ustedes mismos son, para poder seguir. Los espero. Pretinita. Luego tinita. Ajá. En la siguiente etapa, o sea, después de Timis, ¿qué periodo viene? Ya, yo te digo la pista. Memphis, ya. Dime la clave. Así es, la construcción de las grandes pirámides. Muy bien, muy bien. Ya, seguimos. Surge una ciudad que unificó todo Egipto, la ciudad de Tebas. Es el periodo tebano, llamado también Reino Medio. En cambio, cuando surge el periodo menfita, se le llama Reino Antiguo. Ahora, en el periodo tebano, insisto, el periodo tebano quiere decir una nueva unificación. Tebas vuelve a ser la capital de todo Egipto. A eso se llama unificación, ¿ya? Sin embargo, acá otro problema empezó a aparecer. ¿Qué problema? Cuando un faraón te dice, oye, constrúyeme una pirámide, dime, ¿quién te lo está diciendo? ¿Un rey o un dios? O sea, ¿qué es el faraón? ¿Un rey o un dios? El faraón es las dos cosas. Las dos cosas. Cuando un faraón te ordena algo, el mismo Dios en persona te lo está ordenando también. Claro. Pero en el periodo tebano ocurre lo siguiente. Los sacerdotes que se van a asociar al culto de Amón, o simplemente asúyate que los sacerdotes, que eran los representantes del Dios, decidieron que el faraón solo se encargue de su función política y que ya no se siga diciendo que es Dios. O sea, le quitan uno de los dos poderes que tenía el faraón. Repito, si antes el faraón tenía el poder político y religioso, los sacerdotes encargados del culto a los dioses como Amón-Ra decidieron que serían solo los sacerdotes los que tengan el poder religioso, mientras que el faraón solo que tenga el poder político. Eso fue la causa de una nueva crisis que surgirá. Esta crisis se agravó mucho más cuando por primera vez Egipto será invadida por un pueblo extranjero. Y este pueblo extranjero serán los hicsos, pero estos hicsos esclavizaron a los egipcios durante 2 siglos. Bueno, el
Perú fue colonia de España 3 siglos, pero los egipcios fueron sometidos por los hicsos durante 2 siglos. Pero los egipcios buscaron su libertad y esta independencia la consiguieron con el gran Amosis, que fue el que expulsó a los hicsos e inauguró el nuevo imperio tebano. Acuérdate que primero fue reino tebano, pero eso será el nuevo imperio tebano. ¿Ya? Pero antes de hablar de los grandes faraones que aquí aparecieron, a ver, una súper fácil. A fines del Imperio Medio, o primer periodo tebano, el primer periodo tebano, se produjo la ¿qué? Uy, pues así cualquiera la hace, ¿no? Se produjo la invasión de sus principales rivales, los hicsos. Pero todo empezó, la crisis empezó, no te olvides, cuando al faraón le quitaron su poder religioso y solo le conservaron el poder político. Muy bien, acá te voy a presentar los más grandes faraones que ha tenido Egipto. Amosis porque expulsó a los hicsos, ¿no? A los San Martín, a los Simón Bolívar, por así decirlo, ¿ya? Luego vamos a ver a Tutmosis. En realidad, también hubo una faraona en esta época. ¿Alguien me puede decir quién fue la primera faraona? Bueno, no me digan Marisol, estaba hablando de Egipto, ¿no? La primera faraona se llamó Hatshepsut. Hatshepsut, ¿sí? Y la última, saben que fue Cleopatra, ¿no? Ya. Pero no fue tan famosa Hatshepsut, más famoso fue Tutmosis, el que hizo más conquistas, Tutmosis III. 17 años reinó, y los 17 años se la pasó conquista tras conquista, tras conquista, tras conquista. Hasta el último día de su vida se la pasó conquistando. Pero todas las conquistas que logró Tutmosis lo vino a malograr Amenofis. ¿Por qué? El faraón Amenofis hizo algo radical. Decidió que los egipcios solo empiecen a creer en un solo dios, el dios Atón, que es el sol. ¿En cuántos dioses creían los egipcios normalmente? Uf, más de 3000 dioses. Hasta la cucaracha era un dios. El cocodrilo era un dios. Ser devorado por un cocodrilo en el Nilo era lo más dichoso que te podía haber pasado, porque eran considerados sagrados. Al gato también era sagrado. Pero viene este Amenofis e implanta el culto a solo un dios, el sol. ¿Por qué? Porque el sol es como nuestro padre. Tiene brazos, es paternal, caluroso, ¿no? Cuando nos abraza, ¿no? Se siente el calor del abrazo de un padre y eso cumplía el sol. Entonces, esto es un problema porque ¿cómo vas a cambiar la manera de pensar de un egipcio que tú creías en 3000 dioses ayer y ahora te obligan a creer en un solo dios? Entonces, Amenofis, llamado también Akenatón, será asesinado de 27 puñaladas por haber establecido el monoteísmo. Entonces, al morir, se reimplanta él politeísmo. Mira, Amenofis con su esposa Nefertiti. Dice que Nefertiti era bien rara. Le gustaba ponerse la ropa de su esposo. Y a Amenofis le gustaba ponerse la ropa de ella. En realidad, profe, disculpe, ¿así era la cara del faraón? Sí. Sí. Y eso que no te he puesto el cuerpo completo. Sus brazos llegaban hasta la rodilla. Su rostro era bien chupado. Tiene la cabeza de algo largo. No, ya sé lo que estaban diciendo. Seguramente estuvo mezcla con un ovni. No, es que como ellos se casaban entre parientes, salían defectuosos. El faraón se casaba con su hermana, entonces el hijo salía defectuoso y al parecer esa fue una consecuencia de los genes, ¿no? No es que haya tenido algún contacto con seres del más allá, no, nada de eso. Ahí está Kenatón en otra posición, su rostro bien, bien raro, sus ojos parecen ojos así de otro planeta. Bueno, ese era el que impuso el monoteísmo. Entonces, como él muere asesinado, aparece Tutankamón. Y Tutankamón implanta el politeísmo, restablece el politeísmo. Ahora, Tutankamón pasó a la historia porque su tumba fue encontrada intacta. Él tenía 18 años cuando muere. ¿Por qué murió tan joven? Al parecer lo asesinaron, porque como él era muy joven, se creía que él podía reimplantar el monoteísmo más adelante. Entonces, para asegurarse, lo asesinaron, lo hicieron caer del caballo cuando hacía deporte y su tumba fue encontrada en 1923, la de Tutankamón. Después de Tutankamón ya vienen los grandes, los mejores, Ramsés. Ramsés II me refiero principalmente. Ramsés II fue el que un día se le ocurrió qué cosa. Estoy aburrido, ahora yo no quiero
solo ser faraón de Egipto. Ahora quiero conquistar a otros territorios. Entonces fue Ramsés el que decidió expandir Egipto. Mira, si Egipto era hasta aquí, con Ramsés todo esto va a llegar y se va a enfrentar al llamado Imperio Hitita. Principalmente este fue su gran batalla, la batalla de Kadesh contra los hititas. Y al final se firmó el Tratado de Paz de Kadesh, que fue el primer tratado de la historia de la humanidad. Este fue con Ramsés. Lamentablemente, después de Ramsés, los faraones que sucedieron ya no fueron lo mismo. Entonces el imperio empieza a debilitarse y eso será la causa por la que empiecen a invadirlos. A Egipto lo invadieron los asirios, Babilonia, luego los persas, luego los griegos y finalmente los romanos. Por eso Roma encontró a la última reina de Egipto, Cleopatra, ¿no? El famoso romano Octavio fue el que venció a Cleopatra con su chico Marco Antonio, que había sido romano también, y por una mujer, Marco Antonio abandonó Roma para casarse con esta egipcia. Detalles cuando hablemos del Imperio Romano. Chicos, turno para ustedes. A ver, continuemos. En base a lo que ahorita hemos hablado, el segundo periodo tebano o Imperio Nuevo se caracteriza por ¿qué? Te hablé de un faraón que justamente había hecho eso. Así es, el establecimiento del monoteísmo, ¿correcto? Listo. Para terminar, detalles extra. Ahí está el fin, ¿no? de Egipto. El periodo saíta es la tercera crisis o intermedio que tendrán. Y después de esto ya vienen las invasiones. Ahí están, los invadieron los persas, los asirios, los griegos, los romanos, ¿no? Esta Cleopatra, la última reina de Egipto. Bueno, esto ya es un poco ya complemento. Interesante hablar de la religión y de los dioses de Egipto. Pero más que aprenderse cada dios, me gustaría que aprendamos aspectos como, por ejemplo, esto. ¿Cuál era la creencia religiosa de los egipcios cuando mueren? Cuando los egipcios mueren, les hacen un juicio para ver si su alma tiene derecho a ir al cielo o simplemente van a ser destruidos por haberse portado mal. Esto se le conoce como el juicio de los muertos o el juicio de Osiris. Al difunto se le pone su corazón en una balanza, ¿no? Y en la otra balanza se le pone una pluma. La idea es que el corazón no pese más que la pluma, tienen que ser equitativos. Si el corazón pesa más, significa que pesa más porque está lleno de pecados y de culpas. Entonces, ahí estaba Osiris presidiendo el juicio, es Tot el que ponía la sentencia. Esto se encontró en un papiro, ¿no? Incluso cuando todavía estabas vivo, tenías que estudiar un libro llamado el Libro de los Muertos, porque en ese libro te iban a tomar un examen al morir, o sea, en el juicio te iban a tomar un examen. Si tú pasas ese examen, tendrás unos puntos extras para que vayas al cielo. Pero no examen de conocimientos, sino unas fórmulas. Por ejemplo, ya, vaya por el pasadizo, o sea, estás muerto, ¿no? Te están conduciendo al pasadizo. Supongamos que tú ya pasaste el juicio. Dicen que al fondo hay una luz, es como un túnel, ¿no? Terminas de caminar por el túnel y ya llegas a tu destino, o el cielo o la destrucción. Entonces, en el camino por el túnel hay unos demonios que se te presentan y tú tienes que destruirlos diciendo fórmulas. Y esas fórmulas las vas a tener que haber aprendido en vida en el libro de los muertos. Entonces, vas destruyendo un monstruo, otro por ahí lo destroces por acá y así puedes. Es como pasar fases, ¿no? Es como jugar PlayStation, ¿no? Entonces, todo esto era parte de la religión egipcia, el libro de los muertos. Bueno, algunas arquitecturas que ya hemos mencionado, ya eso lo habíamos visto, las mastabas, las pirámides, los hipogeos. A Tutankamón lo enterraron en un hipogeo, no en una pirámide. Por eso es que su tumba fue encontrada intacta, porque en la época de Egipto era normal el saqueo de tumbas, era normal saquear tumbas. Incluso la primera profesión más famosa de Egipto era la prostitución. La segunda profesión más famosa de Egipto era el saqueo de tumbas.
Por eso cuando un faraón le decía al enterrador, vaya a guardar a mi hija, que su hija ya estaba en cadáver, ¿no? Vaya y deje en la pirámide a mi hija. Normalmente tenía que darle al enterrador a su hija una semana después de muerta para que ya huela feo, porque muchas veces cuando la daba ahí nomás, después de unos minutos, los enterradores le hacían indignidades al cadáver de la hija del faraón, y eso, y se llevaban las joyas y todo. Eso no es reciente, eso es de la época. Entonces a Tutankamón lo enterraron en una roca de piedra, en un hipogeo, como, no sé si ves acá el hipogeo por esta entradita, y fue por eso que su tumba fue encontrada intacta, ¿de acuerdo? Bien, algunas esculturas, la Esfinge de Gizeh, que tienen que haberlo visto en todas las láminas de Navarrete, las escrituras jeroglíficas, la demótica y la hierática. La demótica es más resumido que la hierática. La demótica es para el pueblo, la jeroglífica es para el faraón y la hierática es para los sacerdotes. Muy bien, finalmente, estos aportes de astronomía. Ellos eran muy parecidos a Mesopotamia. Conocieron las números decimal, sexagesimal, también les gustaba calcular fracciones, ¿no? Conocieron los meses del año, todo esto. E incluso en medicina, ellos operaban los ojos, porque en África, ¿cuál es el insecto que más te infecta la vista? Las moscas. Vayan al África y van a ver la cantidad de moscas que les encanta comer las lagañas. Entonces, muchos de los médicos egipcios operaban la visión, ¿no? Y estos eran muy buenos en medicina. Los egipcios, tú piensas que son primitivos, ¿no? La medicina estaba muy avanzada. Claro, para la época era avance, ¿no? Bueno, entonces terminamos Egipto, chicos. Me queda media horita para hacer China e India. A ver, estas claves ustedes mismos son. Las matemáticas. Esta fue pregunta de San Marcos. ¿Cuál era la aplicación que le daban a la matemática? ¿En qué aplicaban la matemática? A ver, solamente uno me ha respondido hasta ahorita. Quiero más claves. Correcto. La clave es la E. Si tú sabes matemática, lo usas para la arquitectura, geometría. Si tú sabes matemática, lo usas para la agricultura, para medir los campos y poder contar las cosechas, ¿no? A diferencia de momificación, que la matemática no te ayuda. Para la momificación te ayuda la química. Para la escritura, no, pues eso es la lengua, ¿no? El hablar, la gramática. Entonces, clave la E. Muy bien, hasta aquí lo dejamos en Egipto. Y ahora nos vamos a ir a las nuevas civilizaciones. China y la India. Ups, compartí mal. Ya, voy a buscar mi archivo de China porque se me ha borrado. A ver, un segundo. ¿Dónde está? Ya, acá está. Ya, se ve, ¿verdad? Bien, chicos, entramos a las culturas de Oriente, China. China es una civilización milenaria. Destaca principalmente por su gran filosofía. Confucio, Lao Tse, de ellos quiero hablarles ahora. Está ubicado en Asia y los dos ríos que bañan a China, disculpen, otra vez. Ya, los dos ríos más importantes que bañan a China son los ríos Huanghe y Yangtze-Kiang. El río azul y el río amarillo. Bueno, simplemente recuerda que China está ubicada en Asia y la China antigua tiene mucho que hablar. Su economía es interesante. ¿Cuál es el producto más típico de China? El arroz, el té y el arroz, ¿ya? No sé si me está pasando lo mismo que no puedo abrir el chat otra vez. A ver, voy a volver a abrirlo, el diapositiva por acá.
Ah, ya, ahora sí. Claro. Lo que pasa es que cuando lo agrando pantalla completa, creo que ahí se pierde y ahí tal vez se me dificulta. Ya, sigo entonces. Efectivamente, el arroz y el té son sus dos alimentos básicos. Y también el pescado, ¿ah? Pero el pescado sancochado, no frito, no frito. Bien, la historia de China, la parte histórica. Ellos se gobernaron a través de dinastías. La dinastía más antigua es la dinastía Xia. Con X también se le puede llamar Jia o Xia. ¿Mm? En esa época aparece el primer rey de China, que se llamó Yu. Es el primer rey histórico, es el primer rey que existió de verdad. ¿Cómo que de verdad? ¿Que hubo un rey que existió de mentira? Ajá, sí, que se llamaba Fuji. No entiendo, profe, ¿cómo que existe un rey de mentira? O sea, un rey legendario. A ver, comparemos los incas. ¿Manco Cápac existió? No, Manco Cápac es legendario. Se habla en la leyenda de Lago Titicaca. O sea, fue el primer inca, pero no existió en la vida real. En cambio, Pachacútec sí es el primer inca confirmado que sí existió. Igualito sería aquí. Fuji fue el primer rey legendario, pero Yu es el primer rey histórico. Es decir, que sí hay evidencias de su existencia. Es una época tan primitiva, estoy hablando del año 2000 a.C., que la costumbre en China es que cuando se muere el rey, todo su ejército tiene que ser asesinado para acompañarlo a este rey a la otra vida. O sea, los sacrificios humanos eran terribles. Uno de los que vi en un video una vez fue que amarraban al prisionero, al soldado en realidad, a un tubo de fierro, tipo un poste de luz, lo amarraban así tipo a los cajamarquinos cuando los ronderos le van a meter látigo, pero no era un poste de luz, era una olla de metal y ahí metían agua hervida. Entonces ahí lo dejaban que se fuera tostando y así los terminaban enterrando para que acompañe al rey a la otra vida porque necesitaba su ejército para seguir conquistando en el cielo. O sea, los reyes chinos seguían expandiéndose, pero en la otra vida. Necesitaban su ejército. Eso fue en la primera época. Luego de la dinastía Xia viene la dinastía Chang. En la dinastía Chang surge la escritura china. ¿Ustedes sabían que la primera escritura china la hacían en caparazones de tortuga? Sí, ahí es donde escribían primero. Esa forma de escribir es bastante compleja, ¿verdad? Son a través de pictogramas que se va a, a entender. No sé si alguno de ustedes sabe algo de chino o sabe escribir algo de chino. Yo aprendí un poquitito, ¿no? Dicen que esto significa hombre. Esto significa árbol. Esto significa prisionero. Esto significa, si esto es árbol, esto significa dos árboles, pero si lo hacemos así, significa bosque. Entonces, eso es ideográfico. En base a los símbolos se van a dar las ideas. Y de acuerdo a eso ya se ve. Claro, si son varios hombres, así, eso ya sería cárcel, ¿no? O bueno, ¿qué será? Pero más o menos es la idea. Entonces, esto surge en el periodo Chang. En el periodo Chang también aparecen los famosos mandarines, que es una clase ilustrada, que son muy creídos, muy déspotas. Ellos hablaban un dialecto chino, que es el chino mandarín. El chino mandarín no lo habla cualquiera, solamente los cultos. Ahora hay academias de chino mandarín, pero antes era de la clase ilustrada. Y también aparecen las campanas de bronce. Acuérdense que para los chinos el bronce es un metal sagrado. Sagrado. El bronce, porque bueno, ahí está un poco desteñido, ¿no? Pero el bronce es un amarillo atractivo. Aparte del bronce, también les gusta mucho el rojo. El color rojo y el color bronce, que es el amarillo dorado, son sagrados para los chinos. Por eso cuando ustedes entraron alguna vez a un chifa, tiene sus colores decorados, ¿no? De color dorado con rojo, ¿no? Dorado con rojo, ¿no? Hasta el mismo gatito de la suerte es dorado con rojo, ¿no? El que mueve la patita, ¿no? Ya, entonces esa es la época de los Chang, de los Chang. Luego de la dinastía Chang viene la dinastía Zhou. Ya, a ver, profe, repita las dinastías desde el comienzo porque yo me trabo con la lengua china. Ya, era dinastía Xia. Más fácil yo me lo aprendí así, con X. Xia.
luego viene Chang, y luego viene Zhou. Y luego vendrá la mejor de todas las dinastías, la Qing. Y la última, la Han. La Han, ahí está la Han. Ya, a ver, profe, muy, muy complicado, ¿no? No, es fácil, simplemente recuerda Xia, Chan, Chou, Xin, Han. Ya está. Xia, Chan, Chou, Xin, Han. Estamos en Chan. Bien. Ah, no, ya estamos en la Chou, ¿no? Chou. Ya, vamos con la dinastía Chou. En esta época de la dinastía Chou, aparecieron unos chinos poderosos. Digo poderosos porque eran dueños de grandes terrenos. Por eso se le compara con una época feudal. Claro, no vayan a confundir la época feudal de la Edad Media con los castillos y el homenaje, eso no. Simplemente se compara con una época feudal en el sentido de que algunos señores chinos se apoderaban de estas enormes extensiones de terrenos. Una época donde la vida no valía nada, donde la mujer era considerada sirvienta del marido y tenía que hacer todo lo que era lo doméstico, ¿no? En realidad, en China era mejor nacer hombre que mujer, porque si nacías mujer estabas condenada a ser sirviente de tu padre y cuando te cases, sirviente de tu esposo. Es una época, como te digo, donde surgieron unos pequeños poderosos señores y estos poderosos señores se van a empezar a matar. A eso se le conoce como los reinos combatientes. Fraccionamiento feudal, poderosos señores feudales y empezaron unas guerras intestinas terribles. Debido a estas guerras entre estos poderosos señores feudales, o llamado, repito, reinos combatientes, es que surgieron estos grandes filósofos que van a empezar a creer de que la vida debería de ser pacífica. No hay que combatir, hay que planear la paz. Estos son los pensadores como Lao Tse y Confucio. Primero yo quisiera hablarles un poco de Lao Tse. Sus grandes principios son geniales. Su gran libro, el Tao Te Ching. Lao Tse cultivó el desarrollo del Tao. ¿Sabes lo que significa Tao? Equilibrio. El equilibrio significa virtud. Busca tu centro. Busca tu Tao, es buscar tu equilibrio. ¿Alguna vez han hecho meditación? En este año todo el mundo tiene que meditar porque si piensas en la pandemia te puede dar pánico o nervios, ¿no? O sea, yo también que tengo problemas de emociones, he tenido que aprender a meditar este año por el tema que estamos pasando. Entonces, Lao Tse nos enseña el Tao. Tao quiere decir, no pienses ni en el futuro, ni pienses en el pasado. Busca tu equilibrio, busca tu centro. El día que des tu examen de admisión, tienes que buscar el Tao. No pienses que no vas a ingresar, porque aún no sabes el futuro. No vayas ni muy nervioso al examen, ni muy confiado al examen. Anda seguro, pero al mismo tiempo alerta para que te acuerdes todo. Eso es lo que nos enseña Lao Tse. Lao Tse, por ejemplo, nos dice, tienes que ser bueno con tu amigo, pero también tienes que ser bueno con tu enemigo, para que lo vuelvas bueno, pues, ¿no? El hombre es más feliz en qué circunstancias? Cuando desea menos. ¿Quién es el hombre que sufre más? El que desea más. Ustedes sufren porque quieren ser profesionales, quieren dinero y quieren comprar autos, casas, joyas, a lo farfán, ¿no? Entonces, como es difícil conseguir todo lo material, el hombre sufre. Lao Tse nos aconseja, el hombre dejará de sufrir cuando deje de desear. Si dejas de desear, confórmate con lo que tengas. Sé feliz con tu pobreza y tu humildad. Profesor, pero en un mundo como el que vivimos eso es difícil. Lao Tse dice que todo se puede conseguir con la meditación. Ahora, Confucio, que no inventó la confusión como muchos piensan, es el gran filósofo que enseñó la virtud, los valores, respeta a los mayores, respeta a los abuelos, la caridad, la solidaridad. Si hoy día los chinos son tan chancones e inventan celulares y toda la robótica, es porque Confucio fue el filósofo que disciplinó la moral, ¿no? De esto vamos a hablar un poquito más en un momento porque ya estamos en la dinastía Qing. Y esta es la mejor dinastía de China, la dinastía Qing, llamado también Qing o llamado también Qing. Ay, qué difícil, ¿no? Estos nombrecitos, lo siento chicos, San Marcos suele preguntar China, aunque no mucho, pero cuando viene, viene. El mejor emperador aparece acá, Shi Huangdi. Shi Huangdi. ¿Por qué es tan famoso Shi Huangdi? Uno, unificó China. Unificó China. Ya saben qué es unificar, ¿no? Yo, desde mi gobierno, voy a hacer que todos
estén sometidos bajo mi poder. Y así se acaba los señores feudales de estos reinos combatientes que entre ellos se mataban entre ellos. Entonces, estas guerras terminan cuando Chi Huanti unifica el poder. Construyó la muralla china para protegerse de sus grandes enemigos. ¿Quiénes fueron los peores enemigos que ha tenido China? Los mongoles. Esta muralla tiene 12.500 kilómetros de largo. El día que ustedes viajen a China y visiten, quiero que investiguen qué cosa hay entre un ladrillo y otro ladrillo. Van a encontrar muertos, porque son los obreros chinos que murieron aplastados durante la construcción de la muralla. Tiene 8 metros de ancho, 15 metros de alto y 12.500 kilómetros de largo. Esto fue la muralla de Chi Huanti. Ahora, Chi Huanti había leído mucho a Confucio y él quería encontrar la fórmula para la vida eterna. Y el día que la encontró, se la tomó y murió. Sin embargo, él, como había leído, repito, a Confucio, él no quería que cuando muera, su ejército sea sacrificado. ¿Cuál era la costumbre cuando un rey chino muere? Que todo el ejército tenía que ser asesinado y enterrado al lado del rey. Chi Huanti dijo, no, lo que vamos a poner son estatuas. Fue así que en 1974 la arqueología descubrió la tumba de Chi Huanti. Y mira que no hace poco nomás, 1974, porque los chinos son tan celosos que no existe la carrera de arqueología en China porque tú no eres nadie para descubrir a emperadores o excavarlos. Déjalo que tenga su sueño milenario debajo de su tumba, a diferencia de otros países que normal estudian arqueología para desenterrar todo lo que se pueda, ¿no? Efectivamente, son soldados que están hechos de mármol y que cada uno es diferente. Estos eran el ejército que hubiese sido en la vida real asesinado, pero finalmente prefirió que sean estatuas. Y todo porque leyó los valores de Confucio y el respeto a la vida humana. Por eso es tan interesante hablar del gran Chi Huanti, también conocido como Qin Shi Huang, por el nombre de la dinastía, ¿no? Qin Shi Huang, Qin Shi Huanti, en fin. No sé si alguna vez ha jugado el Street Fighter. Hay una peleadora llamada Chun-Li en Street Fighter, de videojuego de pelea. Y cuando Chun-Li, que es la china peleadora, hace su llave del helicóptero, dice Chi Huanti, Chi Huanti, ¿no? Bueno, yo he escuchado así cuando jugaba Street Fighter, no sé. Bien, luego viene la dinastía Han, que es la última dinastía, en la cual los chinos llegaron hasta el mar. Su expansión llegó hasta el mar. Y lo más importante es que el confucianismo se convierte en la religión oficial. Profesor, no entendí eso, pero el confucianismo viene de Confucio, claro, pero Confucio era un filósofo, no era un dios. Entonces, ¿cómo pueden adorar a un filósofo y convertirlo como parte de su religión? Es que ellos no son como nosotros. En China, sus dioses son sus filósofos. Y tú puedes encontrar la felicidad religiosa internamente. A diferencia de nosotros, que tenemos que rezar, rompernos el pecho para esperar que aparezca el santo, aparezca el milagro, o el espíritu, o la rosa de Guadalupe aparezca en la mesa, ¿no? O sea, que tiene que ser externo la aparición. Pero en el caso de China, basta que sea interno. Y esa religión es interna porque practican mucho lo que dije, la meditación y lo que Confucio enseñó. Bueno, estas son otras dinastías que ya pertenecen a la Edad Media. No estamos en la Edad Media. La Edad Antigua termina con la dinastía Han, la última gran dinastía. Datos extras sobre China, ahí estamos. Un poco sobre sus morales. Esto es la filosofía de Lao Tse y el Tao. Ahí está el yin y el yang, ¿no? Esto es el Tao, el equilibrio. ¿Han visto esta imagen alguna vez? El equilibrio es el Tao. El yin y el yang serían los polos extremos, ¿no? Algunas virtudes de Confucio para que lo lean. En China, por ejemplo, respetan a sus abuelos, a sus 5 generaciones. Tú entras a la casa de un chino y encuentras los cuadros de tu abuelo, de tu bisabuelo, del tatarabuelo, o sea, de 5 abuelos. Aquí en Perú, con la justa, conocemos a nuestro abuelo y ya no al bisabuelo, ¿no? Ese es el culto a los parientes, el respeto a los mayores, es muy fuerte. La caridad, la justicia, todo esto es de Confucio. Bueno, algunos inventos también que nos dejó China, la brújula, el papel, ustedes saben eso, ¿no? En medicina,
las agujas estas que curan, ¿no? ¿Cómo se llama eso? La acupuntura, ¿no? Ahí está un poco la escritura china, ya esto es para que, ahí está la acupuntura, ¿no? En China, la chica más bonita es aquella que tenga los pies más pequeños. Por eso, si tiene pies grandes, desde niña le tienen que doblar el pie para que entre en un zapato pequeñito. O sea, la estética allá era la china con el pie más pequeño es la más atractiva. En cambio, si está zapatona, es porque hay que doblarle los dedos y soldarán ya mientras va creciendo. Esas son las torturas a las que eran sometidas allá. Bueno, a ver, vamos con las preguntas. Uy, me falta la India. Ya en 10 minutos lo tendré que hacer, pero primero quiero sus claves. Claro, estábamos hablando de Chi Huan Ti. La dinastía es la dinastía Qing o Qing, ¿verdad? Ahí está. Qing, Qing o Xin. Tiene varias formas de decirlo. Ya, a ver, creo que hay otra más. Sí, a ver, chicos, ustedes son. ¿Un aspecto político del gobierno de Chi Huan Ti cuál fue? Las cosas que escriben. Ya, la clave ahí sería la C. Ajá, correcto, la primera unificación de China con el gran emperador. Ya está, dejemos a China aquí. Y la clase de hoy vamos a terminarla con la historia de la India. Vamos a ver, ahí está, chicos. Compartimos. Ya, bien. Vamos a usar 10 minutitos así, clavaditos y justos para que ya puedan descansar. Bien, a ver, vamos con la India. La India también es de Oriente, está cerca de China. Es una península, la península indostánica. Sus dos ríos más importantes son el Indo y el Ganges. Costumbres de la India antigua, aunque también esas costumbres hasta el día de hoy se practican, no comen carne porque la carne es de seres que tienen alma, seres vivos. La vaca es el animal más sagrado porque como ellos creen en la reencarnación, si tú te comes una vaca, tal vez te estás comiendo a tu pariente, a tu abuelito, ¿no? Entonces no debes de comer vaca. La vaca es sagrada y miren, le ponen su ropita, la decoran, todo lo demás. La India. Ahora, la historia de la India tiene una curiosidad. Los primeros indios o hindúes fueron los negros drávidas, pero luego llegaron los blancos llamados los arios. Tú pensarás que se mezclaron, no se mezclaron, todo lo contrario. Los originarios fueron los drávidas de color oscuro, pero cuando llegaron los blancos arios, serán estos blancos los que sometan a los oscuros drávidas. Este era un símbolo de los blancos arios. Este es el símbolo que tenía parte de su cosmovisión, que es el símbolo que luego copiará Adolf Hitler para decir que la raza aria es la única y suprema. O sea, la esvástica de Hitler y del nazismo en realidad tiene un antecedente en esta imagen cosmogónica de los arios de la India. ¿De acuerdo? Ahora, los drávidas eran grupos negros que hacían unos bailes así tipo el negroide, y los arios los veían como satánicos, poseídos, ¿no? Entonces esto era un poco la discriminación que se tenían mutuamente. A ver, uy, otra vez me estaba pasando lo mismo que hace un rato, es que como quiero leerle sus preguntas. Ah, ya, ahora sí. Bien, ahora, vamos ahora a ver, ¿qué grupos fueron los que dominaron a quién? Los arios, los arios. Entonces los arios van a gobernar. Estas son algunas de las primeras ciudades que levantaron Harappa y Mohenjo-Daro. Profe, ¿cómo se escribe eso? Aquí está, yo les voy a dejar esta diapositiva, ahí está el nombre. Acá está, Mohenjo-Daro y Harappa. Esas son las primeras ciudades que construyeron. Pero como los blancos se imponen, los arios, ahí surge el periodo védico. El periodo védico es dirigido por estos blancos llamados arios, ¿ok? Ellos se van a caracterizar porque van a escribir su historia en unos documentos llamados Vedas. Por eso termina llamándose védico, porque, repito, su historia estará narrada en unos documentos llamados Vedas. Los más famosos Vedas serán el Rig Veda y el otro, los Upanishads, que son documentos que son parte de su religión, ¿de acuerdo? Esto solamente una vez ha venido en San Marcos en todos los exámenes de admisión.
O sea, esta parte es un poco difícil conocer toda la literatura de los Vedas. Pero lo que más te podría venir de este periodo es que aquí se inicia el sistema de castas. El sistema de castas. Voy a hablar de las castas en un ratito, solo quiero primero que sepan que aquí empieza a hablarse de las castas. Ahorita te explico bien lo de las castas. Quería presentarte primero dentro de estos documentos o Vedas que te presenté aquí, algún Rig Veda, Utanapishad. También tienes unos Vedas que son literarios, destacando el Mahabharata y el Ramayana. ¿Alguna vez han leído la Ilíada y la Odisea? Son muy parecidos la historia que cuenta en el Mahabharata y el Ramayana, ¿no? Solamente que con historias propias de personajes de la India, pues, ¿no? O sea, es su máxima literatura. Se comparan a la Ilíada y la Odisea. Bien, luego del periodo védico viene el periodo brahmánico. Ojo con esto. El periodo brahmánico sigue siendo el dominio de los arios. Sigue siendo el dominio de los arios. Lo que pasa es que aquí van a establecer que sus gobernantes van a ser unos sacerdotes que se les llamará brahmas. Los brahmanes van a llamarse brahmanes porque van a tener como su dios más importante a Brahma. El dios de los arios será Brahma. Por lo tanto, los sacerdotes que veneran a Brahma son los brahmanes. ¿Saben qué significa Brahma? Significa sagrado. Pregúntale a tu papá si alguna vez tomó la cerveza Brahma, que hace como 10 años desapareció. Entonces estaba siendo sagrado si tomas esa cerveza. Brahma significa sagrado. Ahora, los brahmanes van a establecer su historia en el Código de Manu, que es otro documento importante. El Código de Manu es una forma de reglamentar la vida de un hindú. A ver, por ejemplo, en el Código de Manu, lo poco que he leído del Código de Manu te cuenta, por ejemplo, de cómo tiene que ser la chica más apropiada para casarse. Y el Código de Manu te orienta y te dice, la mejor mujer tiene que ser aquella que no hable mucho. Mientras menos hable, es la mejor, más apropiada, para que no te canse en la vida, no te estrese en tu vida. Tiene que ser de un hombre corto y agradable. Tiene que ser una mujer que no tenga pelos en la cara, que no sea fea, que si tú te vas con otra mujer, ella lo acepte y que siempre te venere como un dios. La mejor mujer es aquella que no sufra de enfermedades, como la elefantitis, que es tener una pierna más gruesa que la otra, y cosas así, ¿no? El Código de Manu es una forma de guiarte, pero también te guía en aspectos de la vida, como ellos respetan mucho la vida de los animales, no se comen ni una hormiga. Algunos paraban con su red en la boca para que ni de casualidad se pasen una mosca, porque si tú te comes un animal, ese animal se va a vengar de ti. Cuando tú te mueras, tu alma será perseguida por todos los animales que tú comiste sin haber agradecido o sin haberle pedido permiso. O sea, ¿cuántos pollos a la brasa te has almorzado tú y no pediste permiso ni agradeciste al animalito? Entonces, se cree de que la venganza vendrá porque todo tiene un karma y ese karma se va a pagar. Si no se paga aquí, se va a pagar en la otra vida. Por eso es que esta es la forma como se guía la vida en el Código de Manu. Ahora, lo más importante del periodo brahmánico es que aquí se consolidan las castas. Y yo quiero hablarte de qué son las castas. Las castas, y yo voy a avanzar y retroceder para que entiendan esto. Las castas no son clases sociales, son como estamentos, en donde si tú naces en una casta, no puedes cambiar a otra en la vida. Si tú naces Brahma, mueres Brahma. Si tú naces basurero, mueres basurero. En nuestro caso, podemos haber nacido pobres, pero si entramos a la universidad, tendremos una carrera y es muy probable que dejemos la pobreza. Es muy probable que eso ocurra. Pero en la India, si tú naces basurero, tienes que quedarte en esa casta. Si tú naces brahmo o sacerdote, te quedas para siempre ahí. Los kshatriyas son los guerreros. Los vaisyas son los comerciantes. Los sudras son los sirvientes. Pero los que no tienen casta, o sea, son tan tristes que ni casta tienen, son los parias, llamados también los dalits, o sea, los sin castas. Y ellos se dedican a recoger desperdicios, los desagües de la calle limpia. Son los parias o dalits, o los que no tienen casta. Entonces, ahí está una pirámide sobre las castas. Los brahmanes
dicen que salieron de la boca del dios Brahma. Los kshatriyas, que son guerreros, salieron de los brazos de Brahma. Los vaisyas, que son comerciantes, salieron de las piernas de Brahma. Los sudras, que son sirvientes, salieron de los pies de Brahma. Y los que no tienen casta son los, repito, los parias o dalits. Llamado también los intocables, porque si tú los tocas, te puedes convertir en uno de ellos. Si tú tocas un basurero, te conviertes en un basurero. Si tú tocas a esos que limpian los desagües en la calle, te puede pasar lo mismo. Entonces, tú no te puedes enamorar de alguien que no es de tu casta. Esa forma de creencia en la India surgió en el periodo védico, pero se afianzó en el periodo brahmánico. ¿Ok? Ellos creen en la reencarnación. Ellos son politeístas. Ellos practican mucho la meditación. Esta imagen les puse, no sé si alguna vez han visto los monjes Shaolin. Con la meditación tú te puedes morir sin dolor. Solamente hay que concentrarse. Este monje Shaolin se dejó prender fuego y murió sin dolor. Todos fueron testigos de que no gritó nada. Eso se hace con concentración. Claro que para llegar a ese nivel de concentración tienes que practicar la meditación toda la vida. Y eso se hace practicando el yoga, pero el verdadero yoga, no el que aquí nos enseñan en los gimnasios. El verdadero yoga es de la India. Cuando tú llegues a pararte de cabeza y no te caes, ya estás controlando tu cuerpo. Tu mente controla el cuerpo. Tú te puedes tomar el veneno de la serpiente más venenoso, pero tu mente puede ordenar no morir. Y la mente es súper poderosa. Y eso es parte de la meditación de los hindúes. Bien. Finalmente viene el periodo búdico, que es el periodo de Siddhartha, Gautama, que critica las castas y critica el politeísmo también. Muchos dioses no son necesarios. Buda quiere que alcancemos el nirvana. El nirvana es la meditación trascendental. Entonces, el periodo búdico va en contra de las castas, va en contra del politeísmo. Buda es importantísimo en la historia de la India porque nos enseñó a meditar como nunca para alcanzar el nirvana. Luego del periodo búdico ya vendrán las invasiones de pueblos extranjeros y eso va a ir causando el fin de la India, sobre todo cuando llegue el Alejandro Magno, y ya con el tiempo la India se recuperará. Esta imagen se las puse porque en la India la sexualidad para ellos es parte de su religión. Cuando ustedes viajen a la India y entren a un templo hindú, van a ver un montón de poses sexuales. Y eso no quiere decir que pues están así metidos en ese tema y perdidos en esa enfermedad. No, sino que para ellos uno puede llegar a la meditación, uno, con el yoga, dos, tomando alucinógenos, o tres, teniendo excitación sexual. Es una forma de encontrar un mundo diferente al terrenal. Entonces, su religión está muy vinculado con sus prácticas sexuales. Incluso los drávidas, los grupos negros que te dije, tenían como culto a un falo, o sea, a un órgano masculino, pues gigante y de color negro. Y ese era parte de un culto. Eso era parte de los drávidas. Los arias lo consideraban una cosa terriblemente denigrante. Entonces, el que estudió filosofía o el que estudia sociología llega a la India y ve estas imágenes y se escandaliza, bueno, yo te digo que te equivocaste de carrera, ¿no? Porque tienes que haber entendido de que la mentalidad de ellos, para ellos es lo más normal. La sexualidad con la religión es lo mismo. Muy bien. El budismo, ahí está. Profe, ¿quién es Buda? ¿El gordito panzón o el que está abajo? En realidad es él. Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, es él. Solo que en los libros ponen al gordito. Este gordito es un hombre llamado Homero. Perdón, Homero, estoy hablando mal. Hotel se llamaba. Hotel. Él se llamaba Hotel y se hizo famoso por su gran felicidad. Pero muchos creen que él es Buda. Buda en realidad es el delgado, no el gordito. El gordito es este pensador, era Hotel y era muy feliz. Ya, el brahmanismo, ya te conté, creen en las castas. Estos son algunos dioses de la India. Brahma, ahí está Brahma. Ellos tenían una trilogía, Brahma, Vishnu y Shiva. Estos son los grandes dioses de la India. ¿Ya? Bueno, esto no viene sobre la triada, no viene.
pero te lo he puesto para que los sepas. Chicos, terminamos la clase. Quisiera que terminemos con estas claves. La consolidación de castas se logró durante ¿qué periodo? Ojo con la palabra clave. La consolidación de las castas, ¿en qué periodo era? Empezó en el periodo védico, pero se consolidó en el periodo brahmánico. Excelente. ¿Quién criticó todo lo del periodo brahmánico? Buda, el periodo búdico. A ver, una más. Ajá. Ujú. Ujú. Ah, mira, todo para esto. ¿Quiénes son los Vaisyas? Era una casta, y esa casta era la encargada. Ellos eran los comerciantes, los campesinos y artesanos. Esa es la casta. A ver, ¿cuál era la clave? La E, correcto. Era así, ¿no? Brahmanes, sacerdotes. Kshatriyas, guerreros. Vaisyas, comerciantes, esta sería la clave. Los Sudras, sirvientes. Y los que no tienen casta, los Dalits o parias. Y una más, finalmente. A ver, esta más, ya para cerrar. Por brahmanismo se entiende la compleja religión. A ver, y sistema social diferenciado que creció, el culto politeísta de los antiguos conquistadores arios del norte de la India con expansión. La continuidad histórica de tipo social de la civilización india a la que se hace referencia es que hasta el día de hoy esto en la India se mantiene. Por eso te habla de continuidad histórica de tipo social. ¿A qué está haciendo referencia esa continuidad? Ajá, correcto, así es, a la clave E, el mantenimiento del sistema de castas, correcto. Eso hasta el día de hoy se practica, ¿no? Entonces es complicado vivir en la India en realidad. Bien, muchachos, nada, esto ha sido la clase de hoy. Entonces la próxima semana vamos a hacer Grecia. En historia del Perú vamos a hacer Tiahuanaco hasta Chimú. Ahora les mando sus PPT con Jesús, el coordinador, y también las claves de las separatas que ustedes también tienen aparte, ¿sí? Para que practiquen. Gracias, ¿De acuerdo? maestro. Muchas gracias. Maestro, no se Muchas olvide las gracias, claves, por profesor. favor, para los No, yo chicos, por te favor. las envío a tu WhatsApp, Jesús, más tarde, Ya, ¿sí? muchas gracias, Listo. maestro. Bien, Quedamos chicos, así. gracias. Chicos, no se vayan a olvidar, por favor, mañana tienen clase en la mañana, geografía con Wikigeo. En la tarde tienen álgebra y aritmética. Mañana álgebra, semana 1. Y el domingo en la mañana a las 10:30 tienen lo que es álgebra, semana 2. Ya para estar con eso ya a la par. ¿De acuerdo? Bien, chicos, cuídense mucho. Nos vemos hasta mañana. Descansen y cuídense del COVID, ¿ya? Cuídate, cuídate.